Bienvenidos a la sesión 7 de Derecho Civil. El día de hoy vamos a hablar sobre algunas cuestiones sobre los derechos reales, como lo que es el registro público de la propiedad, la posesión, y de ahí vamos a determinar también las actividades que ellas desarrollan. Pasando primeramente, ¿qué es el registro público de la propiedad? El registro público de la propiedad es una institución que dentro de nuestro sistema legislativo determina una oficina que lleva a cabo las inscripciones de los títulos expresamente determinados en los ordenamientos civiles con la finalidad primordial de dar al comercio jurídico la seguridad y certeza necesaria para su normal desarrollo en el ejercicio de las actividades y las transacciones. ¿Cuál es la definición? El registro será público, los encargados del mismo tienen la obligación de permitir a las personas que lo soliciten que se enteren de los asientos que obren en los folios del registro público de los documentos relacionados en la inscripción de estos archivados. También tienen la obligación de expedir copias certificadas de las inscripciones o constancias que figuren en los folios del registro público, así como las certificaciones de existir o no asientos relativos a los bienes que se señalen. Es en el sentido, por ejemplo, vamos a poner en un predio porque alguna determinación judicial o por algún contrato, por ejemplo, hipotecario, que como parte del acreedor y el deudor se obliga para dar cumplimiento a la deuda, la inscripción que se tenga que realizar para garantizar que en caso de incumplimiento, ese predio garantizará el cumplimiento. Y para esto se hacen los registros y el registro público es el que realiza esta actividad y la dotación de la documentación necesaria también para cualquier juicio. La función jurídica, es registral, el ejercer el registro público de la propiedad, la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal, la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. El registro público de la propiedad federal está a cargo de un director del registro público y catastro de la propiedad federal, designado por el presidente de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Efectos jurídicos de la inscripción en el registro público de la propiedad. El registro público de la propiedad se inscribirán los títulos o documentos que se consignen cualquiera de los actos o contratos que se refiere al artículo, el capítulo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales. Asimismo, deberán inscribirse las declaraciones de previsiones, usos, reservas o destinos sobre áreas o predios de propiedad federal establecidos en los programas de desarrollo urbano, los decretos expropiatorios, las concesiones, los permisos y las autorizaciones que se relacionen con los bienes inmuebles de propiedad federal. Los certificados de derecho de uso y los demás actos de su propia naturaleza deben inscribirse. En el caso, por ejemplo, de las actividades de comercio, los institutos en los registros públicos de la propiedad en los estados se encargarán de realizar todos los asentamientos de las actividades entre los particulares. Tienen la obligación de solicitar la inscripción de los actos o contratos que las personas que lleven y en que ellos intervengan, el notario ante quien se formalice la operación respectiva o el bien, el servidor público que haya autorizado la escritura o documento que se trate, tiene 60 días naturales, contados a partir de la autorización definitiva. Esto, recordemos que los contratos pueden ser también una transacción y dan ante el registro la inscripción necesaria para llevar el seguimiento. El registro se maneja a diferentes clases de inscripción, las cuales se encuentran establecidas en el Código Civil y por el reglamento del registro público de la propiedad, y son asientos de presentación, inscripción preventiva, la inscripción definitiva, la anotación preventiva, la anotación de referencia y la cancelación. Ahora pasemos a otro tema como hemos visto de parte de la propiedad. Ahora vamos a ver la posesión, que está muy vinculada en este tema. En el derecho romano existieron varias clases de posesiones, las cuales hicieron que se finalizara concediendo la posesión de manera general, como el poder de hecho o retención fáctica que se ejercita sobre una cosa corporal, con voluntad de tenerla para sí, con exclusividad e independencia, y o no tal poder de hecho o fundado en un derecho. Vamos a hablar, por ejemplo, con la cuestión de la posesión. Hablando de ese concepto, de acuerdo al artículo 790 del Código Civil Federal, la posesión se define como un poder de hecho que se ejerce sobre una cosa que bien puede o no coincidir con la propiedad. ¿Por qué? Recordemos que el tema de la propiedad determina pues la capacidad que tenemos de acuerdo a la ley de hasta para enajenar en el tema perfecto, pero con la posesión no. Yo puedo tener la propiedad y la posesión de una cosa,
pero no necesariamente si tengo la posesión significa que tenga la propiedad. Por ejemplo, el arrendamiento. En el arrendamiento, yo tengo la posesión, pero no tengo la propiedad. Siempre se ha generado una confusión entre los términos propiedad y posesión. El derecho civil hizo de estas dos cosas distintas e independientes. La posesión es un mero hecho de tener la cosa, mientras que la propiedad llegó a ser un derecho, un vínculo entre la cosa y el propietario, cosa que no puede romperse sin la voluntad del propietario, aunque la cosa no estuviese en su poder. Por ejemplo, el arrendamiento. En el arrendamiento, yo puedo no tener la posesión, pero tengo la propiedad, puedo venderla y decirle a quien me arrendó que este predio pasa a ser parte de la propiedad de otra persona. Entonces, podemos entender la diferencia entre posesión y propiedad. Teorías que explican actualmente la posesión es considerada como un derecho provisional sobre una cosa, a diferencia de la propiedad y de los derechos reales que son definitivas. Esas explican sobre todo la actividad de poder tener esa actividad sobre el bien que nosotros tenemos en posesión. Los elementos de la posesión que figuran son la posesión de la propiedad, salvo en contrario, acciones posesorias y la adquisición de la propiedad. ¿Qué podemos establecer en estos casos? Que también puede ser por la psiquis, que es la determinación de una persona para poder decir que este bien lo tengo para disfrute, para su uso o su fruto, como podemos decir. Sin embargo, no puedo venderla, enajenarla o cambiarla. Existen diversas clasificaciones respecto a la posesión, como son la posesión útil, cuando puede fundar una usucapión siempre que sean conceptos de propietario, continua, pública y pacífica. La posesión de buena y mala fe. La de buena fe, la posesión en virtud del título suficiente para darle el derecho a poseer, por ejemplo, el arrendamiento. Caso contrario del poseedor de mala fe, en que entra en la posesión sin título alguno para poseer, lo mismo con el que conoce los vicios de un título que le impide poseer con derecho. Es en el caso, por ejemplo, de las invasiones. La posesión originaria o derivada. Se determinan los dos conceptos en el dueño o detenedor temporal de la cosa o derecho para disfrutarlo y conservarlo, permaneciendo el dominio a otra persona. El poseedor derivado posee la cosa en concepto distinto al del dueño, es quien actúa sobre la cosa, reconociendo o acatando la titularidad otra persona. Adquisición y pérdida. La pérdida de la posesión puede generarse de acuerdo con las normas civiles por abandono, por cesión o título oneroso o gratuito, por destrucción o pérdida, o por quedar fuera del comercio, por resolución judicial, por despojo, por reivindicación del propietario o por expropiación por utilidad pública. Eso se da por la adquisición, puede ser por un título, que puede ser lo mismo un título oneroso o gratuito, por ejemplo, un arrendamiento o un arrendamiento perfecto, que es con el paso del tiempo se pueda dar la propiedad. Vamos a dar paso también dentro de los conocimientos de la posesión, que la posesión también genera efectos jurídicos que se van a delimitar sobre y proteger en cuestiones de la ley. La presunción de la propiedad. Los efectos importantes, la toma de posesión, hace presumir, salvo prueba en contrario, la propiedad. La buena fe tiene la incidencia sensible a esta presunción, ya que el poseedor de buena fe no solo la presume, sino también haber obtenido la posesión del dueño en cosa o derecho poseído. En materia de muebles, la posesión de los mismos da al que tiene la presunción de ser propietario. Acciones posesorias. La ley establece una serie de mecanismos de la posesión, así el poseedor podrá obtener esta protección de ejercitar las llamadas acciones posesorias, plenaria posesión de interdictos de recuperar o retener la posesión. Es en el sentido de que en alguna situación que se requiera que una persona diga que se me quite del predio, del bien, pero no garantice que él sea el propietario, yo pueda volver a tener la posesión. La plenaria posesión publicana, esta acción compete de adquirir de buena fe que no está en posesión de una cosa que tiene derecho a poseer con justo título. Eso significa que tiene justo título de poseer
que es de buena fe, que el demandado posee el bien y que se refiere al título, y que es mejor el derecho del actor para poseer que el de que alega el demandado, el demandante. Y por último, la adquisición del bien, que es que al final de cuentas yo pueda adquirir el bien con el tiempo por la venta perfecta o más adelante por la compraventa. Inscripción de la posesión, el artículo 3046 del Código Civil. La inmatriculación se practicará mediante información de dominio, mediante información posesoria, mediante resolución judicial que ordene que se haya dictado como consecuencia de la prestación de una titulación fehaciente que abarque sin interrupción un periodo por menos de 5 años de la usucapión, mediante la inscripción de decreto publicado por el Diario Oficial de la Federación que convierta el bien dominio privado en mueble que no tenga tal carácter, o del título o títulos que expidan con fundamento en aquel decreto, por ejemplo, también los bienes nacionales, mediante la inscripción del contrato privado de compra-venta. Y por último tenemos la usucapión. La usucapión es un medio de adquirir la propiedad de los bienes mediante la posesión de los mismos durante un tiempo y con las condiciones establecidas por la ley. Y para estos que tengan efectos, se requiere que sean una posesión pacífica, es decir, que no verse un derecho contrario, que sea continua, que sea en el transcurso del tiempo, que sea pública, que sea conocimiento generalizado y que sobre todo sea de buena fe. Y que sea de buena fe, es decir, no conocemos si existe un dueño como tal, o con el tiempo ese predio se pueda tener el derecho de adquirirla por con el tema de decir que pues lo he obtenido, lo he poseído de buena fe en el tiempo, no hemos conocido ningún dueño, pero se pueda, a través del enjuiciamiento la demanda de usucapión es insuficiente para evidenciar los atributos o cualidades de la posesión requerida. Con esto rebustece la causa generadora de posesión del título del dueño, pero no resulta apta para demostrar cualidades de la posesión. O sea, hay todo un procedimiento para poder determinar y sobre todo para poder demostrar el lapso de buena fe y sobre todo adquirir la propiedad del bien.